Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Buenas tardes. Vamos a continuar con la doctrina de los dones del Espíritu Santo. Creo que estamos en cuanto a la de los dones en la clase número 18 y queremos, si Dios permite, poder acabar hoy con el don de lenguas y de interpretación de las lenguas. Y son dos dones, vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, versículo número 10. A otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Vamos a tratar de exponer estos dos dones juntos, ya que no sería apropiado separarles, porque van en sí, van juntos, y sobre todo de poder ver un poco en algunos puntos, antes del comienzo siempre, del inicio, del propósito de los dones. Y hemos de saber que los dones es la capacitación que Dios nos da a través de su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser eficaces en el ministerio, o es esa concesión espiritual donde el Espíritu Santo nos da dones. Es algo que a Dios le ha placido darlo de su gracia. Los dones del Espíritu Santo, sabemos y hemos reiterado en varias ocasiones, son para provecho o para el bien común, es para edificación de la iglesia, ¿verdad? Es para que seamos edificados a través de los dones, y tiene que ver primariamente en una manera, como hemos dicho con anterioridad, de glorificar a Dios. Los dones que Dios nos está dando a través de la persona del Espíritu Santo debe de ser usado en una manera fiel, correcta, bíblica. Y tales dones deben de glorificar a Dios. Este es también un punto importante que debemos entender. Es el Espíritu Santo quien capacita o quien da los dones. En una manera dice, en particular, dice en el versículo número 11 del capítulo número 12, dice el apóstol Pablo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, dice, como Él quiere. Así que es el Espíritu Santo quien lo da soberanamente en una manera como Él quiere, en particular, a cada cristiano. También es importante recordar que cuanto menos cada cristiano debemos de tener un don. Eso también creo que es importante. Todo cristiano ha de tener cuanto menos un don. Tenemos un don. Pero también debemos de entender que los dones del Espíritu Santo han sido dados en un tiempo de la ascensión de Cristo hasta su regreso o su segunda venida. Él está dando dones a su iglesia. Los dones del Espíritu Santo no son los talentos. Los talentos es algo que se adquiere de una manera natural, genética, es hereditario, puede serlo muy bien,
Pero los dones del Espíritu Santo es algo que Dios otorga, que a Dios le place. Soberanamente, por su gracia, Dios da dones a su iglesia. Y esto no tiene que ver con una capacidad nuestra. Es la capacitación de Dios, cada uno de nosotros, para llevar a cabo el ministerio con eficacia, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí lo que el apóstol Pablo está enseñando en cuanto a este octavo y noveno don, que son los 9 dones que hemos estado poniendo junto con estos dos, donde es una gran exposición que el apóstol Pablo está dando en una manera muy explícita y concisa de qué son los dones y cómo funciona cada don o cómo opera. No solamente en lo que es la enumeración de los dones, sino que hemos podido abarcar a lo largo de las Escrituras para poder extender un poco más y poder exponer bíblicamente, más en su contexto doctrinal, cada uno de los dones. Pero creo que siempre debemos de empezar por el versículo número 1. En lo particular es un versículo que creo que tiene mucha riqueza, porque debe de alentarnos a saber de los dones, a conocer de los dones, a estudiar de los dones, porque por sobre todo es algo que la Biblia nos enseña y que el mismo apóstol Pablo, aquí escribiendo a los Corintios, se lo expresaba en carta. Es Pablo quien dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y en cada uno de nosotros debe de haber esta responsabilidad. No debemos ignorar esta doctrina de los dones del Espíritu Santo. Y digo que esto es algo muy importante porque si nosotros no prestamos atención o si nosotros no estudiamos con profundidad los dones del Espíritu Santo como otras doctrinas, bueno, nosotros podríamos errar, podríamos ser engañados y podríamos estar transmitiendo algo que simplemente hemos conceptuado en nuestras mentes, pero que en verdad no es lo que la Biblia enseña. Y esto es algo común cuando no se estudia la Biblia. De ahí que una de las cosas importantes cuando estudiamos la Biblia, necesariamente debemos de estudiar doctrinas. Y por eso estamos con la doctrina del Espíritu Santo. Llevamos ya varias clases sobre ello. Porque son bases, son pilares de nuestra fe cristiana, de nuestro cristianismo. Es a lo que nos concierne a la Iglesia de Cristo. Entonces necesitamos tener principios bien establecidos, fundamentos bíblicos, ¿verdad? Como se le llama a este programa que estamos transmitiendo también por radio, en Radio Luz a las Naciones, porque estamos intentando de edificar a la Iglesia. Este es el propósito de lo que venimos haciendo. Así que los fundamentos bíblicos es muy importante. Nuestras bases en cuanto a la fe cristiana debe de ser algo bien establecido, algo bien firme. Pero si vamos aquí al versículo número 10, donde estamos en estos dos últimos dones, hay algo importante que yo creo que debemos de entender y que ha habido mucha confusión en cuanto al don de lenguas. Y una cosa importante que yo creo nos ayudará mucho a entender es que la palabra lengua en el griego es la palabra glosa. Y esta palabra en griego abarca diferentes aspectos. No solamente es la lengua física del cuerpo humano, sino que también nos está enseñando que esta misma palabra nos enseña que es un lenguaje, o son lenguajes. Así que cuando nosotros leemos o estamos exponiendo sobre el don de lenguas, bien pudiéramos leer el don de lenguajes, o diferentes o diversos lenguajes, y posiblemente nos ayudaría a entender un poco más dicho don. Ha sido muy confundido, mal interpretado, pero yo creo que lo que vamos a exponer es algo reducido, pero con peso, con puntos bíblicos, para que quedemos con claridad en cuanto a estos dos dones, que a veces lo tenemos un poco confuso o mal interpretado, o pudiéramos tenerlo muy bien conceptuado. Pues, gloria a Dios, de eso se trata. Pero este es un punto que debemos de apropiarnos en cuanto a la enseñanza. Glosa no solamente es una parte del cuerpo humano como es la lengua, sino que son lenguajes, son idiomas. Y entonces tenemos que preguntarnos cuando vamos a hablar del don de lenguas, como estaba enseñándonos aquí el apóstol Pablo, en el versículo número 10, en la segunda parte, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lengua. Yo creo que lo primero que podríamos preguntarnos, ¿qué es entonces hablar o orar en lenguas? Porque el exponer un don como el que vamos a tratar de exponer, debemos de saber esta respuesta. Y cuando la Biblia nos enseña
en cuanto a la pregunta esta, o a la respuesta que debíamos tener a esa pregunta, ¿qué es hablar o qué es orar en lengua? Sin duda alguna debemos saber qué es orar o es adorar a Dios con palabras no comprensibles por el que ora o por el que adora, pero bien pudiera ser comprendidas por el que oye, o pudiera usarse el don para interpretar dicho lenguaje. Pero cada vez que nosotros vamos a exponer sobre este don de lengua, tiene que ver con la oración, tiene que ver con la adoración, tiene que ver con un mensaje, pero en lo individual, con un mensaje cuando es en público, pero en lo individual involucra a lo que es la oración. Eso es el don de lenguas, es hablar con Dios o hablar a Dios, adorar a Dios, en una manera donde nosotros no comprendemos, un lenguaje que no comprendemos. Ahora, este es un punto que necesitamos verlo desde el principio, y me gustaría que fuéramos al libro de los Hechos en el capítulo número 2, versículo número 1, podemos leer para tener un poco más el contexto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo número 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿y qué dice? Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Una de las cosas que estamos viendo aquí es que quienes recibieron la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, la promesa del Padre, en este momento, en el día de Pentecostés, la manifestación en este tiempo fue en este hablar en diferentes lenguas. Ahora, muchas de las veces nosotros confundimos este pasaje que nos está enseñando aquí en Hechos, capítulo número 2, con hablar en un idioma o en una lengua, en una glosa no conocida. Las lenguas que se hablaron aquí en Hechos capítulo número 2 no eran conocidas por los discípulos, pero sin embargo eran unas lenguas conocidas por otros. El milagro que aconteció, como vamos a ver un poquito más adelante, no fue en quienes oyeron hablar en sus lenguas a los discípulos. El milagro consistió en este don que Dios capacitó a los discípulos en cuanto a ese idioma que ellos no conocían, y que cuando estuvieron hablando las maravillas de Dios, cada quien de cada nación, diferentes naciones, ellos estaban entendiendo las maravillas ¿de quién? De Dios. Igual lo entiende, pero sobre ello siempre parece que no está la cosa muy clara. Es sencillo. Si tú y yo no entendemos o separamos Hechos 2 con Corintios 14, que es donde vamos a estar estudiando, mezclaremos un poco todo y será muy difícil poder asimilar la doctrina correcta en cuanto al don de lenguas. Si nosotros vemos en el libro de los Hechos, donde estamos, en el versículo número 4, versículo número 5 en adelante, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, o también traducido dialecto. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Versículo número 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. Esta es la palabra glosa, el lenguaje conocido o dialecto. Era un lenguaje conocido, no por los quienes hablaron, porque eso fue un milagro, fue un don que Dios dio, pero ya existía. Ellos entendieron el idioma que ya hablaban los otros, de diferentes
lugares. Pero dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas, y algo importante que ellos estaban oyendo tenía que ver con este inicio de la proclamación del Evangelio, después de que Cristo murió y resucitó y vino la venida del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Dice que lo que les oímos fue las maravillas ¿de quién? De Dios. Así que las lenguas siempre tienen que ver con las maravillas de Dios y la adoración. Nunca encontraremos las lenguas para otra cosa. Esto es lo que nos está enseñando aquí Lucas, quien escribe el libro de los Hechos. El milagro está en quienes, o estaba en quienes hablaron estas lenguas que ellos no conocían, pero que por medio del Espíritu Santo capacitó y dio esta concesión del don de lenguas para que ellos comunicaran el mensaje del Evangelio, para que anunciaran las maravillas de Dios, y quienes estaban ahí en el público en este día del Pentecostés, que venían de diferentes sitios, estos judíos también, ellos pudieran oír en su idioma, en su lengua, cada uno, las maravillas de Dios. Así que sin duda alguna fue un milagro de Dios. No es que nosotros nos quedemos diciendo que cuando se habla del don de lenguas, como algunos interpretan, dicen que siempre tiene que ser un lenguaje o un idioma conocido porque esto es lo que ocurrió en el Pentecostés. No es lo que enseña Pablo, es lo que vamos a estar tratando, es a lo que vamos. Cuando está escribiendo a los Corintios, en el capítulo número 14, Pablo dedica un capítulo entero, aunque no estaba escrito por capítulos, pero lo que tenemos resumido en el capítulo 14 es lo que, resumido no, lo que Pablo escribió. Pero está separado en un capítulo sumamente importante. Un capítulo que tiene que ver con una aclaración donde en Corinto había desorden. Había desorden por el mal uso del don de lenguas. Había desorden por el mal uso del don de profecía y por su interpretación o la carencia de interpretación de las lenguas y la profecía. Pablo está tratando un asunto serio en la iglesia de Corinto. Creo que tampoco está muy lejos de nuestros días, donde sin duda a veces tenemos mucha confusión, también la iglesia del siglo XXI, nosotros, quienes componemos la iglesia de Cristo. A veces hay conceptos erróneos, en lo personal lo digo, que si una persona no ora en lengua, es una persona, prácticamente algunos creen que ni son cristianos, y algunos o que no han sido bautizados o sellados. Cuando uno estudia los dones, hay un 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo número 12 en el 28, o en el 11, 28 al 30, 1 Corintios 12, del 28 al 30, Pablo dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pero mira el versículo 29. ¿Son todos apóstoles? Pregunta el apóstol Pablo. Sin duda alguna la respuesta es no. Sigue diciendo, ¿son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. Mira, versículo número 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si es un don, y esto es lo que quiero un poquitín enfatizar, si es un don, y nosotros estamos estudiando que cada uno de los dones del Espíritu Santo, ¿los da quién? Los da Dios, Espíritu Santo, en una manera como, en particular, repartiendo en esa manera individual y en particular como Él quiere. Como en cada uno de los dones del Espíritu Santo, este es un don que Dios da a quien quiera darlo. Ni porque ora en lengua es más cristiano que el que no ora en lengua, ni porque el que interpreta las lenguas lo es también que el que no las interpreta. Las lenguas es un don especial. El don de lengua, la verdad, es un don. Yo, por la gracia de Dios, lo recibí hace muchos años y es un don especial. Es un don que si sabemos usarlo y tenemos la doctrina bíblica con respecto a ello, somos, como dice el apóstol Pablo, vamos a ver, edificados. Edificados nosotros en lo personal en cuanto a nuestra relación con Dios es algo sumamente rico, porque podemos orar y alabar o adorar a Dios
en un lenguaje que no conocemos, pero dice Pablo que el espíritu se edifica. Pero también nos dice, cuando nosotros no tenemos el don de interpretación de las lenguas, nuestro entendimiento queda como sin fruto. De ahí que Pablo, si nosotros estudiamos el capítulo 14, dice, digo pues a todos los que oran en lengua, que también pidan a Dios que las interprete. Por eso estamos viendo estos dos dones juntos, ¿verdad? Pero hablar en lengua no siempre se refiere en un idioma o hace referencia a la Biblia en un idioma conocido como ocurrió en el Pentecostés, en Hechos capítulo número 2. Lo que ocurrió en Hechos capítulo número 2 es un acontecimiento histórico. Lo que nosotros vemos en Corintios capítulo número 14 es una enseñanza doctrinal eclesiástica y eso es diferente. Está hablando de la doctrina del don de lenguas. Es Pablo quien se dirige a la iglesia y está instruyendo doctrinalmente con respecto específicamente a este don. Y este don de Corintios capítulo número 14 no necesariamente es un idioma o un lenguaje comprensible, ni por el que lo habla, ni por los que lo oyen, a menos solamente que junto con el don de interpretación de lengua pueda interpretar ese lenguaje del Espíritu. Nosotros vemos en Corintios, en la primera carta, en el capítulo número 13, en el versículo número 1, dice el apóstol Pablo, si yo hablase lenguas humanas, ¿y qué más? Y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas humanas, o sea, las glosas comprensibles, ¿verdad? Idiomas, pero también dice, y angélicas. Hay un lenguaje que no es conocido por los hombres. Hay un lenguaje, un idioma no comprensible por el hombre. No es un idioma que se esté hablando en el ámbito secular o común. El versículo número 2 del capítulo número 14 toma más fuerza lo que estamos diciendo, porque Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? Pero mira que dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y este punto en lo personal para mí es muy importante a la hora de expresar este don de lenguas. Pablo dice, nadie le entiende. Así que da por hecho que este idioma no es conocido. Este lenguaje no es un lenguaje humano conocido. Es un lenguaje sobrenatural, es un lenguaje de Dios, es un lenguaje del Espíritu. A veces no solamente es un idioma o palabras, son sílabas. No es entendible o no es comprensible por personas, como en el caso de lo que ocurrió en Hechos capítulo número 2, que los que estaban escuchando el mensaje de las maravillas de Dios por medio de los apóstoles, ellos sabían que estaban hablando en su propio idioma. Y ellos podían entender en cuanto a las maravillas de Dios, al Evangelio. Es más, es el inicio por el cual Dios estaba extendiendo su Evangelio a todas las naciones. Pero lo que Pablo está tratando en este desorden, en cuanto a este don de lengua, no conocido, ¿verdad? O no comprendido por un lenguaje o un idioma de los hombres, es precisamente lo que está aquí haciendo énfasis en cuanto al desorden que había. El orar en lengua es algo especial. Quienes hemos recibido este don, es un regalo de Dios, no más, como cada uno de los dones que el Espíritu Santo ha repartido en particular como Él quiere. Con el mismo fin y cometido, que Dios sea glorificado. No es para nuestro bien o para uso solamente propio, porque Dios está tratando este asunto en cuanto a la interpretación para que la iglesia sea edificada. Por tanto, el don de lenguas también está dado para que la iglesia sea edificada, para poder comunicar el mensaje que Dios pudiera traer a través de esas lenguas y en su interpretación se pueda dar ese mensaje como el de la profecía, que se pueda estar profetizando. La diferencia de la profecía es que el hombre está comunicando un mensaje de Dios a los hombres, o Dios está comunicando un mensaje a través de los hombres para los hombres. Pero el don de lengua es un mensaje, ¿verdad?, donde el hombre se lo está dando ¿a quién? A Dios. Es el hombre quien está orando a Dios. Yo escogí porque podríamos ver diferentes pasajes, diferentes puntos, pero para no perdernos de lo que tenemos aquí en el capítulo número 14, vamos a dar una lectura breve, rápida, pero necesitamos ver el capítulo 14, porque el apóstol Pablo es donde está dando énfasis, donde está tomando peso
la doctrina del don de lenguas. Así que si nosotros vamos al capítulo 14 de 1 Corintios, vemos algo que nos debe de aclarar muchas dudas que pudiéramos tener en lo personal cada uno de nosotros, y nos ayudará a entender de una manera clara lo que Pablo está tratando aquí. Hemos dicho que Corintios 14 es una instrucción doctrinal. Pablo está dando una doctrina, una instrucción, una enseñanza doctrinal a la iglesia. Entre tanto que Hechos 2 es una descripción de un acontecimiento histórico de lo que ocurrió y que puede seguir ocurriendo. Hay testimonios de personas que han habido personas orando en lengua o hablando, comunicando un mensaje en lengua, no conocida por el que lo estaba comunicando, pero ha habido una persona, pueden haber dos casos, que en verdad está escuchando lo que está diciendo y diga, oye, eso es inglés o indio o qué sé yo, y está comunicando un mensaje que él no conoce, en un idioma que él no conoce, pero sin embargo es una lengua conocida por quienes la oyen o lo oyen sabiendo el idioma. Pero también hay otro caso, que puede estar comunicando un mensaje y la persona que tiene el don de interpretación de lenguas no conoce ese idioma, pero a través del don de interpretación de lengua está interpretando el mensaje que se está dando a través de dicho don de lenguas. Y tenemos el que Pablo presenta aquí a los Corintios. Un idioma también donde nosotros oramos o adoramos a Dios en palabras o en sílabas no comprensibles por nosotros, por quienes hablamos o oramos a Dios. No entendemos, pero dice la palabra que somos edificados en nuestro espíritu. Primeramente, una de las cosas importantes que dice en el versículo número 2, leemos en el capítulo número 14, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Tres cosas importantes en este versículo en cuanto al don de lenguas. Primeramente nos dice que no estamos hablando ¿a quiénes? A los hombres. Orar en lengua, hemos dicho, es orar a Dios. Se está orando, se está hablando a Dios. Otro punto importante en este mismo versículo es que dice que nadie lo entiende. No es un idioma entendible. Dice nadie lo está entendiendo. No es lo mismo que en Hechos 2, no sé si me entendéis. No es lo mismo que ocurrió en Hechos 2. Hay también otra parte dentro de este don de lenguas. Nadie lo está entendiendo. Los otros sí entendieron su idioma. Aquí dice nadie. Y otra cosa también que nos está enseñando este versículo, dice que por este don de lengua está hablando ¿qué? Dice, hablando misterio, pero por él, por el Espíritu. Habla misterio por él, por el Espíritu. Versículo número 4, dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El que habla o el que está orando en lenguas nos está dejando bien claramente a través de este don, dice que a sí mismo se edifica. Así que el don de lenguas es una edificación sobre nosotros mismos en nuestro espíritu, aunque no tuviéramos el don de interpretación de lenguas. La Biblia nos enseña que a sí mismo nos edificamos. Eso es lo que nos está enseñando el versículo número 4. Versículo número 5. Así que quisiera que todos, dice el apóstol Pablo, vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, y eso es importante, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pablo dice, yo quisiera que, algunos se oponen a este don, pero Pablo dice, yo quisiera que todos orasen ¿en qué? En lenguas. Es algo que está abriendo para que todos pudieran recibir este don. Pero la diferencia del don de, lo que está hablando de la profecía, al don de lenguas, que Pablo dice, preferiría que todos hablasen, pero lo más importante es que se pueda profetizar, pero la importancia de la profecía marca la diferencia siempre, el mensaje que se comunica y quienes oyen el mensaje están siendo edificados. Así que lo que Pablo dice, si oras en lengua, tú eres edificado. Pero la iglesia, no. A menos que el don de interpretación de lengua, por eso dice, a menos que haya alguien que la interprete. Entonces el don de profecía está al mismo lugar que el don de lengua cuando son interpretadas. Por eso hemos dicho que uno de los puntos importantes de los dones es que para que la iglesia de Cristo sea edificada. Y eso es lo que Pablo resalta vez tras vez
la edificación de la iglesia. Porque los dones son para edificación de la iglesia. Versículo número 6 hasta el versículo número 12, Pablo está hablando de la misma relevancia, importancia en cuanto a la interpretación, porque a través de ello la iglesia es edificada, pero lo leemos, dice el versículo número 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Pero Pablo deja bien claro para qué es. Para, dice, edificación de la iglesia. El versículo número 13 lo dirige el apóstol Pablo a quienes tenemos dicho don. Así que Pablo dice, por lo cual el que habla en lengua extraña. ¿Es extraño? ¿No es conocido? ¿Nadie lo entiende? Debemos de estar pidiendo en oración poder ¿qué? Interpretarla. Y eso es algo que debemos de estar haciendo. En nuestra intimidad, quienes hemos recibido el don de lengua, debemos de tener esta continuidad de que Dios en su gracia nos conceda interpretarla, con el fin de que no sea para uso propio y que toda la iglesia tenga provecho o el bien común, es decir, que la iglesia de Cristo sea edificada. Eso es lo que Pablo está aquí completando en cuanto al que tiene el don de lenguas, pero no lo está interpretando. Entonces dice, bueno, en oración debemos de estar orando a Dios para que Dios conceda el don de interpretación, para que la iglesia sea edificada. Versículo número 14, dice ahora bien, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, sigue diciendo desconocida, es diferente que Hechos 2, eran lenguas conocidas. Si yo oro en lengua desconocida, ¿nuestro espíritu ora? Pablo dice, sí, estamos orando en el espíritu. Pero en el mismo versículo dice, pero mi entendimiento queda sin fruto, porque no estamos entendiendo lo que estamos orando por el espíritu, aunque estamos siendo edificados, aunque el espíritu está orando. Pero dice que nuestro entendimiento queda sin fruto. De ahí que los versículos número 15 y versículo número 16, dice el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Sí. Pero también dice, oraré con el entendimiento. ¿Cantaré con el espíritu? Sí. Pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, dice en el versículo número 16, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Orar con el espíritu, orar en lenguas, estamos orando con el espíritu. Nuestro entendimiento queda sin fruto. Pablo dice, es importante el orar con el entendimiento y con el espíritu, como también el cantar en el espíritu y cantar con el entendimiento. Si estamos en una reunión, dice el apóstol Pablo, acciones de gracias, ¿quién dirá amén a lo que está diciendo si nadie te entiende lo que está diciendo? Si estamos en público. De ahí que Pablo está tratando, en cuanto al orden del don de lenguas, cuando no hay interpretación, lo veremos ahora, dice esa persona tiene que callar. Para que se pueda estar orando o hablando en lenguas, debe de haber necesariamente persona que tenga el don de interpretación de lengua, porque si nos reunimos como iglesia, el fin y el cometido es que seamos ¿qué? Edificados. No puede, a mí me gusta, ¿verdad? Caminar, orar en lenguas es algo de lo que alabar a Dios en lenguas, orar en lenguas en mi soledad, en mi tiempo, donde no tengo a nadie, es algo que está en una manera fuerte
que está muy arraigado. Estoy hablando, estoy orando, estoy alabando a Dios, estoy cantando a Dios en lenguas en el Espíritu. Entiendo y sigo orando a Dios porque me dé interpretación, porque mi entendimiento queda sin fruto. ¿Pero eso hace que no sea edificado? Somos edificados. Estamos orando y alabando a Dios en lenguas. Estamos a solas con Dios. ¿Eso es permisible? Sí. Entramos en la iglesia, estamos en público. La Biblia dice, no se ora en lengua, no se canta en lenguas, a menos que alguien las interprete. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Nadie puede dar el amén, nadie puede entender lo que estamos diciendo. Así que muchas de las veces ese caos, esa confusión de que uno ora a otro también y empiezan a orar en lenguas todos juntos en un lugar público en la iglesia sin interpretación, tenemos que entender que bíblicamente Pablo dice eso es desorden. ¿O no lo dice Pablo? Lo dice muy claro, ¿verdad? Lo dice muy claro, hablando de lo que es los puntos bíblicos de la iglesia. Precisamente lo que Pablo está tratando son estos puntos. Pero seguimos leyendo también en los versículos número 17 al 19, Pablo vuelve a tocar el tema de la edificación de la iglesia. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias, dice el apóstol Pablo, a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero, dice, en la iglesia, nota nuevamente el lugar, en la iglesia, dice, hablando en lengua más que ninguno de vosotros, dice el apóstol Pablo aquí a los Corintios. Pero sin embargo, cuando estoy en la iglesia, él dice, yo hago lo que es ordenado por la Biblia. De ahí que dice el versículo número 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Es decir, comunicando un mensaje entendible de Dios. El mensaje que Dios está trayendo para la iglesia. Comunico un mensaje que se puede entender. Dice, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Es decir, Pablo decía, prefiero dar un mensaje, hablar de un versículo, de un texto, algo que se pueda entender, porque para eso nos congregamos como iglesia, que estar en la iglesia y poder hablar en lengua como estoy haciendo cuando estoy a solas, o alabando, adorando a Dios. 10.000 palabras desconocidas, dice Pablo. O sea, hay oraciones y adoración largas en lenguas. Pero él decía bien claro lo que prefería. Y posteriormente, él sigue diciendo en el versículo siguiente, en los versículos del 22 al 25, vemos un pasaje que es algo que hemos expuesto hace poco tiempo, pero dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, vuelve a tocar el tema de la iglesia, todos hablan en lenguas, lo están haciendo mal. Si no hay interpretación. Dice, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Este es un pasaje, un versículo muy importante para separar Hechos 2 y Corintios 14. Porque lo que Pablo dice aquí en este versículo, dice, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Es decir, que todos los que pudieran entrar, ninguno está conociendo ese lenguaje. No es como en Hechos capítulo 2. Ninguno está entendiendo, es un lenguaje totalmente desconocido. Se está hablando, se está cantando, se está adorando, pero la pregunta que se hacen ellos es que ¿no estáis todos como locos? Y es una realidad. Nos pasaría a ti y a mí si no conocemos lo que hoy conocemos también. En el versículo número 24, pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pablo dice, descartamos el orar en lengua en público porque no hay interpretación, aprobamos la profecía porque ese mensaje profético, esa claridad del mensaje de la palabra de Dios puede llegar a los corazones, a esos indoctos o incrédulos que pudieran entrar. Pero la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del alma, ¿verdad? Del espíritu, lo separa. Dice que saca el claro conocimiento de las intenciones de cada corazón. Y esta es la función de la palabra de Dios. Y esto es lo que Pablo está aquí halagando en cuanto a la profecía. Dice que tales personas reconocerán
que Dios verdaderamente está entre nosotros. ¿Cuándo? Cuando esa palabra entra en sus corazones con claridad, ha sacado cada intención de ese corazón, ha manifestado lo que había oculto, lo que había escondido, lo que posiblemente solamente sabía esa persona, pero ha tenido fruto. Aquí en cuanto al don de profecía, dice en el versículo número 26, del 26 al 33 lo vamos a leer, pero está hablando prácticamente del orden del don de lenguas y el de profecía y la necesidad del don de interpretación. Y cuando no está el don de interpretación, Pablo dice, calle. Es un capítulo que necesitamos tener bien claro. Está en una manera bien definida y bien clara para que lo podamos entender. Estas palabras son directas a nuestro entendimiento. Por eso es en el versículo número 27 o el 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Pablo resalta nuevamente la edificación dentro de la iglesia de Cristo. Si habla alguno en lenguas extrañas, aquí es este punto. Bueno, dice, si alguno va a hablar en lenguas extrañas, está bien, dice, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. Pero mira lo que dice, uno debe de interpretarlo. Versículo 28, y si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle. En la iglesia, si no hay intérprete del don de lenguas, quienes hablamos en lenguas, tenemos que callar si estuviéramos hablando. Pablo dice, calle. En la iglesia. Es importante. No dice que nos callemos a solas con Dios, sino dice, calle en la iglesia. Y hable para sí mismo, ¿y para quién? Y para Dios. Está separando las cosas. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Igualmente, dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Un versículo también que creo que es importante es el 32. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quiénes? A los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de ¿quiénes? De los santos. Hay quienes dicen, es que tengo el don de lenguas y no puedo contenerme. Me ha venido algo del Espíritu y no hay manera de callar y tengo que seguir hablando y es algo que no puedo controlar. Bueno, según la Biblia, están mintiendo. Si definimos de esa manera el don de lenguas como un éxtasis, que podemos hablar hasta que algo incontrolado, que no controlamos por nosotros mismos, que eso es algo que el Espíritu produce en nosotros, según la Biblia, dice que eso no es verdadero. Por eso Pablo dice de una manera tan específica, en el versículo número 32, y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quiénes? A los profetas. No es un don que tú no puedas controlar si tienes el don de lenguas. Tú decides cuándo oras en lenguas, dónde oras en lenguas. Eso es lo que Pablo estaba aclarando a los corintios. A veces hablamos con algunos o hablamos entre nosotros y algunos te dicen, es que ya es algo que yo no puedo controlarlo. Pues no sé qué don ha recibido, pero el de lenguas no es un don del Espíritu Santo. Pudiera ser que hasta mismamente confundimos nosotros los puntos que la Biblia nos está enseñando. A veces, por no leer un capítulo nada más. Es la Biblia quien nos está enseñando claramente en cuanto a la doctrina del don de lenguas. Y dice que es algo que podemos controlar. Yo decido dónde oro o canto o alabo a Dios en lenguas. Y lo hago en soledad siempre, a solas. Es algo que yo decido, es algo que está en mí, que yo controlo. El don me lo ha dado Dios, pero soy yo quien decide dónde orar a Dios o cantarle en lenguas. Igual que tú si tienes dicho don. Pablo se parece, no en la iglesia. En la iglesia a menos que haya 1 o 2, a lo más 3, pero que uno las interprete. Entonces el orden bíblico sería que si hay alguien que ora en lengua o que está dando un mensaje en lenguas, puede darlo a una iglesia siempre y cuando haya personas que interpreten ese don de lenguas. Para acabar un poco más abajo, versículo número 39 y 40, y con ello acabamos. Dice en el versículo número 39, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Pero, dice el apóstol Pablo, hágase todo decentemente
y con orden. El don de lenguas es un don especial, es un don como todos los dones que Dios nos da en su gracia, nos capacita. A Dios le place darlo y lo da. Es un don que pudiéramos buscar también. Quienes no lo tienen pueden orar a Dios y pedir que lo dé. Y Él en su gracia pudiera o no pudiera darlo, como cada uno de los dones. Eso es algo que debemos de entender. No es algo que nos define a nosotros, nos acondiciona a nuestro cristianismo. O porque somos cristianos necesariamente tenemos que tener el don que yo quiero. No, porque entonces dejaría de ser algo soberano donde Dios da y Dios reparte en particular a cada uno como Él quiere. Y sería algo que tú pides y Dios te da. Con los dones no ocurre de esta manera. Tú puedes orar, yo puedo orar por un don. Dios siempre en su gracia, en su soberanía, decidirá Él si lo da o no lo da. Digo esto porque debemos procurar y buscar los dones, sí. Pero si no recibe un don y Dios no te lo está dando, no te creas que eres menos cristiano que aquel que tenga dicho don. A veces se ha hecho del cristianismo, ¿verdad?, algo de mucho sensacionalismo, ¿verdad?, que tiene que ver con esto de las lenguas. Y no es así. Pablo está tratando aquí con los corintios, y los corintios eran cristianos maduros o inmaduros. ¿Cómo era? Eran muy maduros los corintios. Muy inmaduros. Y hablaban en lenguas como locos. Hablaban en desorden. Estaban en desorden. O sea, eso no nos está definiendo como cristianos maduros, ningún don. Bueno, si nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo número 4, en el versículo número 4 del capítulo número 1, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera dice que nada os falta en ningún don. Tenían todos los dones. Entre unos y otros estaban abundando los dones en la iglesia de Corinto. Sin embargo, muestra que en sus vidas como cristianos eran vidas maduras. No eran personas maduras. Así que el don no es para una madurez. Dios nos da un don, o el Espíritu Santo no nos da un don si nos ve que somos maduros o inmaduros. Dice que Él lo da a la iglesia, sin importar nuestra madurez. Él decide darlo en una manera soberana, como quiere darlo y a quien quiere darlo. La responsabilidad nuestra es que cuando recibimos dicho don, ahora es cuando empezamos a funcionar como hemos visto, para edificación, para bien común, para que sea de provecho, para la gloria de Dios, todo lo que hemos estado estudiando, para ejercitarlo con fidelidad, bíblicamente, y sobre todo para que la iglesia sea edificada, como Pablo resalta aquí en varias ocasiones. Los corintios eran cristianos inmaduros en su conducta, sin embargo tenían muchos dones. La madurez cristiana no se evalúa por los dones, sino por una vida de fruto del Espíritu Santo. No son los dones lo que evalúan nuestra madurez, sino si en verdad vivimos como Cristo vivió, si estamos dando el fruto que el Espíritu produce en nosotros, que glorifica al Padre. Si en verdad nuestras vidas marcan o están mostrando el carácter y reflejo de Cristo en nosotros. Si estamos siendo más como Cristo cada día. Si estamos muriendo más a nuestro viejo hombre. Si estamos deshaciéndonos más de nuestra antigua manera de vivir. Estamos siendo más renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Eso es en verdad lo que define a un hombre o una mujer maduro o madura en Cristo. Pero no los dones, aunque no dejan de ser dones que son para edificación, y es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo muy especial. Pero recordamos también, dejando el tema de los dones, cada uno de los dones del Espíritu Santo son imperfectos. Ningún don del Espíritu Santo es perfecto. Primera de Corintios, y acabamos aquí, capítulo 13, versículos 8, 9 y 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Si nosotros prestamos un poco de atención a estos versículos, lo que es en parte son los dones, lo imperfecto. Pero cuando venga lo perfecto, cuando venga Cristo, no tenemos necesidad de esos dones. Sin embargo, sé que el amor, ¿qué? Permanecerá. El fruto. El fruto.
Así que los dones son imperfectos. Aunque esté operando en nosotros hasta que Cristo venga o hasta que Cristo nos lleve, hasta que venga lo perfecto. Pero ningún don del Espíritu Santo es perfecto. Así que Dios nos ayude y espero que con esta clase de los dones del Espíritu Santo hayamos podido ser edificados y que Dios nos siga mostrando la verdad y la necesidad de que todo cuanto estamos viviendo, si querramos también vivir, que tenga que ver siempre con lo que Dios nos enseña en su palabra. Amén. Muchas gracias y que Dios os bendiga.